Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Juan Diego, cuyo nombre de nacimiento era Cuauhtlatoatzin, nació en el Calpulli, barrio de varias familias. Recibió el bautismo entre los años 1524 y 1525. Estaba casado con María Lucía. Luego de morir esta, Juan se trasladó a la casa de su tío. Camino a Tenochtitlán, vio por primera vez a la Virgen. A partir de ese momento, dedicó su vida a transmitir los mensajes de las apariciones de la Virgen bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Murió el 30 de mayo de 1548. Iniciamos nuestra celebración cantando. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Les anunciamos el gozo de Adviento, con la primera llama ardiendo, se acerca ya el tiempo de la salvación. Abre las puertas de tu corazón. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos en esta segunda semana del tiempo de Adviento. Estas dos velitas que nos acompañan y que indican la presencia de un Dios cercano que viene a salvarnos. Por eso nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso,
tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor y Padre nuestro, que nuestra oración suba a tu presencia para que podamos celebrar con un corazón puro el misterio admirable de la encarnación de tu Hijo único, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Regocíjense el desierto y la tierra reseca, alégrese y florezca la estepa. Sí, florezca como el narciso que se alegre y prorrumpa en cantos de júbilo. Le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan los brazos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes, digan a los que están desalentados, sean fuertes, no teman, ahí está su Dios. Llega la venganza, la represalia de Dios. Él mismo viene a salvarnos. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Entonces el tullido saltará como un ciervo y la lengua de los mudos gritará de júbilo. Porque brotarán aguas en el desierto y torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en un estanque y la tierra sedienta en manantiales. La morada donde se recostaban los chacales será un paraje de cañas y papiros. Allí habrá una senda y un camino que se llamará Camino Santo. No lo recorrerá ningún impuro, ni los necios vagarán por él. No habrá allí ningún león, ni penetrarán en él las fieras salvajes. Por allí caminarán los redimidos, volverán los rescatados por el Señor y entrarán en Sión con gritos de júbilo, coronados de una alegría perpetua. Los acompañarán el gozo y la alegría, la tristeza y los gemidos se alejarán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestro Dios viene a salvarnos. Nuestro Dios viene a salvarnos. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Nuestro Dios viene a salvarnos. El amor y la verdad se encontrarán. La justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Nuestro Dios viene a salvarnos. El mismo Señor nos dará sus bienes, y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él, y la paz sobre la huella de sus pasos. Nuestro Dios viene a salvarnos. Aleluya, ven Jesús. Aleluya, ven Jesús. Aleluya, ven Jesús. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día,
Mientras Jesús enseñaba, había entre los presentes algunos fariseos y doctores de la ley, llegados de todas las regiones de Galilea, de Judea y de Jerusalén. La fuerza del Señor le daba poder para sanar. Llegaron entonces unas personas trayendo a un paralítico sobre una camilla y buscaban el modo de entrar para ponerlo delante de Jesús. Como no sabían por dónde introducirlo a causa de la multitud, subieron a la terraza y desde el techo lo bajaron por entre las tejas con su camilla en medio de la concurrencia y lo pusieron delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo: «Hombre, tus pecados te son perdonados». Los escribas y los fariseos comenzaron a preguntarse: ¿quién es este que blasfema? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿qué es lo que están pensando? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados están perdonados, o levántate y camina. Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Inmediatamente se levantó a la vista de todos, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron llenos de asombro y glorificaban a Dios diciendo con gran temor: hoy hemos visto cosas maravillosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermoso este Evangelio. Estamos en el capítulo 2, ¿verdad? 5 aquí de San Lucas, capítulo 5. Capítulo 2 pertenece a San Marcos. Qué lindo lo que nos está diciendo, porque es este paralítico. Siempre el enfermo en la Biblia somos nosotros, ¿entienden? Pero donde hay cuñas de paralítica, porque ya imagínate, silla de ruedas, sino que muchas veces estamos esclerotizados, estamos paralíticos en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de vivir la vida cristiana. Ya pues está veñando de primera comunión, ya pues está veñando de confirmación, o si no, ya pues está con esa religión de nuestra niñez. Ya ese, y tenemos una religión muy mágica, una religión donde nos falta el compromiso real, una religión donde no miramos que los problemas sociales, los problemas de la comunidad son causa de nuestros pecados, porque estamos paralíticos, porque andamos y entonces nos esclerotizamos. ¿Cuántas veces, y ahora luego estamos ya en este día, ¿verdad?, después de haber celebrado Cacupé ayer, qué hermoso, ¿verdad?, todo, manifestación de fe, queridos hermanos, pero siempre Ñajendúa lleva incluso, y esas son las personas que se han esclerotizado o que se quedaron con su religión simplemente de decir el famoso Señor, 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 Angelito, Angelito, Espíritu Santo. ¿Por qué los obispos no hablan de Dios, que hablen solamente de Dios y de los ángeles? Para eso está la religión. Bien, hoy lleva que esta es una hoja de ruta que nos lleva para comprometernos con el cambio del mundo, el cambio de la sociedad. La gracia y la fuerza del Espíritu que trabaja en la vida del hombre, pero muchos seguimos esclerotizados, seguimos paralíticos, así como nos dice el Evangelio. Pero, queridos amigos, aquí llegaron entonces unas personas trayendo a un paralítico sobre una camilla. Ojalá, porque estos que vienen trayendo al paralítico sobre una camilla, tenemos que ser nosotros como comunidad. Entero etea lleva ñande ya ye preocupana peñande netane, entero etea ya ye preocupana, ya ye pitasona, ya popona hanguaisha lleva. Teta gajú, teta iponamía. Una nación justa, una nación equitativa, queridos hermanos. Y eso necesitamos. Yahuapimina, entonces ya estamos terminando este año 2024. Ya hemos comenzado el 2025 desde la liturgia, estamos haciendo un camino nuevo. Este es el momento y estamos diciendo,
Upeaco el orero jaro ahí en de yara upeaco orelaro hipota. Upeaco dice la Adviento. Allá jamás en la segunda semana, allá en este lunes tan hermoso, queridos hermanos, que la palabra de Dios viene a nuestro encuentro. Pero aquí se dan cuenta que siempre vamos a encontrar dificultades. Querían llevarlo delante de Jesús andicatújico ahí porque estaban en la muchedumbre, estaban en la multitud. Buscaban el modo de entrar para ponerlo delante de Jesús. Como comunidad, ya por acá, ya escape, tapea, ya pambaese, ya pota, ya guayaguape, ya de yara de donde ve. Como no sabían por dónde introducirlo a causa de la multitud. La multitud es aquel obstáculo, queridos hermanos, que se nos presenta en la vida cristiana, en ese deseo de hacer camino para llegar a Dios. Pero la multitud no nos deja. La multitud no nos deja salir de la corrupción. La multitud, cuando nosotros queremos salir, hoy mantenan de Yara, llegan de Yoko, llegan a Nina, Yeko Ponaiteo, Yamonda Ponaiteo, Yayapo Ponaiteo, Ababego, Abella de Copaula, o ya la ñan del lado, ya de cola poder judicial, ya de cola poder parlamentario, añan de hoy, entonces Catúa lleva, Yayapo, ejecutar como queremos. Eso es lo que estamos viviendo, queridos hermanos. Eso es lo que nosotros estamos viendo en nuestra realidad, en nuestras iglesias, en nuestras familias, si no hay una verdadera conversión desde Dios. Y entonces esa es la multitud que no te va a dejar salir o no te deja salir, a pesar de que es la comunidad, nosotros que estamos preocupados todos juntos para salir de este gran pecado. Pero tenemos que ser creativos. Subieron a la terraza y desde el techo lo bajaron por entre las tejas con su camilla en medio de la concurrencia y lo pusieron delante de Jesús. Usted entonces dice creatividad, ya se cana, ñañe boea, ñañe sube, ñan de ya, no debe, ñañe pomoija, ya ñan de yara, ya guatase, jorero guatase, remon güera mijanguase a esta sociedad paralítica, enferma, corrupta. Jesús, miren un poco, la fe de ellos, esa va. La fe de ellos quiere decir que es la fe del pueblo, la fe nuestra, de la sociedad, la que va a cambiar, queridos hermanos. Jesús mira la fe de todos nosotros. Al ver la fe de ellos, hombre, tus pecados te son perdonados. Quiere decir que nuestro hermano por quien rezamos, nuestro hermano por quien necesitamos que cambie, ese que está en la caña, que está en la droga, que está en el viroreí, etc., para que cambie, es la comunidad la que tiene que ayudar. Para que hagamos un país mucho más solidario. Es la comunidad la que tiene que cambiar, al ver la fe de ellos. Entonces, ese hermano puede cambiar. Bueno, queridos hermanos, quedamos hasta aquí. Pero me parece que lo esencial y lo fundamental que hoy el Señor en este lunes 9 de diciembre nos dice, segunda semana ya del tiempo de Adviento, nos debe ayudar a mirar hacia adelante y a querer ser curados, sanados por el Señor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Por nuestra Iglesia, para que llegue a todos los hombres, cultura y sociedad, con la buena nueva anunciada por Jesús, oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Por nuestros enfermos, para que el Señor levante el ánimo de cada uno de ellos y reciban la bendición de Dios de la vida, oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Por nuestras familias, para que encuentren soluciones a sus necesidades y glorifiquen con fervor a Dios, oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Padre bondadoso, escucha nuestras intenciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que sepan que presentamos tu cuerpo será. Nos reúne junto a ti en fraternidad.
Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios nuestro, acepta los dones que recibimos de ti y ahora te presentamos que esta ofrenda realizada en el tiempo presente sea para nosotros anticipo de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, al venir por primera vez en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la redención, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes recibidos, que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo a una sola voz. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre,
Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu gran misericordia, vivamos libres y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañam de yara o bechara reipe agua agai para puwi ore poria hubeko Jesucristo, tu pañam de yara o bechara reipe agua agai para puwi ore poria hubereko Jesucristo, tu pañam de yara o bechara reipe agua agai para puwi orembol agua pu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Es buen pastor, es
Oración final. Te pedimos, Padre, que fructifique en nosotros la celebración de los santos misterios con los que tú nos enseñas a amar y adherirnos a los bienes eternos, mientras peregrinamos en medio de las realidades transitorias de esta vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, dirijámonos a nuestra Madre, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Ven María, ven, ven y ayúdanos en este caminar tan difícil rumbo al Padre. Ven María, ven, ven y ayúdanos en este caminar tan difícil rumbo al Padre. Ven querida Madre a enseñarnos a ser testimonios del amor que hizo